Mi nombre es Reina González, hija del desaparecido Ariosto González Gómez. Mi padre murió el 24 de enero de 1969, líder guerrillero contra el régimen militar, luego del golpe de Estado del 11 de octubre de 1968. Él fue emboscado por la Guardia Nacional en Los Pozos, en la casa de sus amigos y vecinos Román Miranda y su esposa Carmen de Miranda. Sus amigos lo traicionaron por la suma de 5,000 balboas que pagó la dictadura militar al señor Miranda. Él se descuidó y fue rodeado por más de 35 hombres de la Guardia Nacional. Estos preguntaban, ¿quién está allí? Y él contestó, Ariosto González. Y ellos dijeron, ¿sale o lo sacamos? Y él contestó, agárrenme si pueden. Y en ese momento fue acribillado a tiros. Fecha que marca el comienzo de un final, ya que su muerte significó un duro revés para el movimiento guerrillero, que poco después se iría desintegrando tras su muerte. La fortaleza de la resistencia armada fue diezmada hasta que el movimiento guerrillero terminó. Ariosto González Gómez, él nació en Puerto Armuelles un 14 de enero de 1926. Panameño auténtico, nacionalista, apasionado, cantante a capela, bailarín, amante del ron, bromista, era un hombre espontáneo, era un hombre influenciador, capaz de expresar sus ideas con una brillante sencillez. Era un hombre trabajador y honesto, el alma de la fiesta. Su interés por los demás lo convirtió en un ciudadano muy querido en la comunidad. Él era un político autodidacta. Antes del golpe militar de 1968, mi papá no había participado en guerrillas, no conocía ningún conflicto militar, nunca tuvo problemas de orden legal. Mi papá nunca fue entrenado en tácticas de guerra. Mi papá era un campesino, un comerciante, casado con Ediorgina González Santamaría. Tenía 11 hijos, 9 mujeres y 2 hombres. Él vivió su vida en el momento del conflicto. Él tenía una finca en Jurutungo, en Renacimiento. Esta finca él la bautizó con el nombre de Acapulco. Su principal ingreso provenía del comercio de ganado en pie, en canal. Él también sembraba, extraía madera de la montaña y la procesaba en un rústico aserradero ubicado en el límite sur de Acapulco. Muy cerca de la montaña, bajando la loma, se levantaba la casa principal de la finca, una fachada de madera rústica, como era común ver en aquellos tiempos. Sus ventanas se abrían de par en par, dejando entrar los rayos del sol. El fogón siempre encendido para hacer soportable la humedad y el frío propio de las montañas altas de Chiriquí. La vida de Ariosto González transcurría entre la siembra, la recolecta de frijoles, maíz, legumbres, el cuidado de ganado, de Jurutungo a Santa Clara. El 11 de octubre de 1968, la radio transmite y confirma el golpe militar. Ariosto González reaccionó como un patriota ante el llamado que el doctor Arnulfo Arias Madrid, presidente constitucional de Panamá, hizo desde su refugio en la zona del Canal de Panamá, llamando a sus partidarios y a todos los panameños que se consideraban patriotas a que empuñaran las armas y declararan una huelga de brazos caídos por la defensa de la soberanía de Panamá y sus libertades individuales. El 12 de octubre, a las 7 de la mañana, salió de la finca hacia Santa Clara a cumplir su rutina de la carnicería. Mi papá nunca más regresó. De camino, en Piedra Candela, reúne a un grupo de campesinos, entre ellos Daniel Quiroz el Cumbo, Augusto César Castillo, Marciano Rivera, Billy Mojica Concepción, y deciden levantarse en armas contra los militares golpistas. Su naturaleza de líder lo coloca frente al grupo, sin preparación guerrillera,
Sin preparación en manejo de armas o estrategias militares, este grupo de campesinos, liderados por Ariosto González, se agruparon en las tierras altas de Chiriquí, Piedra Candela, La Quijada del Diablo, en el distrito del Renacimiento, decididos a empuñar las armas en defensa de los derechos constitucionales y de la soberanía de la patria. El 24 de enero de 1969, después de 3 meses de lucha armada y de varios días en la montaña, con hambre y con mucha vigilancia, deciden separarse. Ariosto dirigió su grupo hacia Los Pozos, a la casa de su amigo Román, un amigo personal, un vecino muy allegado. La señora Carmen de Román les brindó comida a unos 300 metros de su casa, en un trapichito que tenían donde hacían la molienda. Al anochecer, como a las 7 de la noche, la señora Román los invitó a entrar a la casa a tomar café. Ariosto fue el único que entró, confiado que eran sus amigos personales. Cuando llegó, lo estaba esperando la guardia y lo acribillaron a tiros, según narró a la Comisión de la Verdad un miembro de la resistencia chiricana al régimen militar. Es el testimonio de Billy Mojica en el caso de Ariosto González en la Comisión de la Verdad. Su naturaleza de líder lo hizo ser uno de los guerrilleros más temidos por la Guardia Nacional. Él no temía provocar la ira de los guardias, dejando mensajes en los sitios en los que acampaba durante su jornada guerrillera. La Guardia Nacional ofreció una recompensa de 5,000 balboas a quien lo entregara. En su lecho de muerte, el señor Román Miranda pidió perdón a la viuda de Georgina González, confesando su traición. Al verse rodeado e indefenso, Ariosto González dijo: yo soy Ariosto González, mátenme o cójanme si pueden. Y allí cayó. Se lo llevaron para David y no se supo más de él. Los testigos entrevistados en este caso narraron que el jefe de los hombres que lo acribillaron, Ariosto González, celebró su muerte, comunicando por radio que había sido muerto. Autorizó que se llevaran el cuerpo al campamento que tenían en Los Pozos, en un caballo, y nunca más se supo qué hicieron con el cuerpo. Lo sacaron de allí y se lo llevaron hacia David. El 24 de enero de 1969, Ariosto González Gómez fue asesinado y desaparecido por agentes de la Guardia Nacional, por la patrulla Machomonte, comandada por Ediberto del Cid, en la propiedad del señor Román Miranda, ubicada en Los Pozos, provincia de Chiriquí, República de Panamá. A la fecha de hoy, no se sabe qué hicieron con los restos de mi papá y en qué lugar le dieron sepultura. El gobierno nacional reconoció la muerte de Ariosto González como consecuencia de confrontaciones entre la Guardia Nacional y las fuerzas guerrilleras o terroristas, según consta en el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA. Aquel 12 de octubre, Ariosto González salió de su casa para nunca más regresar. Su esposa, Georgina González, y 9 de sus hijos quedaron en la finca Acapulco, sin noticias, únicamente las pocas que se transmitían por radio. Sus 2 hijas mayores estudiaban en Volcán en el momento de los hechos. Más de un mes después, el 24 de noviembre, aún no amanecía cuando las noticias tocaron a la puerta. Era Daniel Quiroz, el Cumbo, con un mensaje urgente: señora Georgina, salga hoy mismo de esta casa. La Guardia Nacional está tras su esposo para matarlo, pero él está escondido. No lo han localizado. Quieren presionarlo con la familia para que se entregue. Ellos vienen para acá con la misión de llevar preso a su hijo, Ariosto. Dicen que llevando preso al muchacho, Ariosto papá se va a entregar. Tienen órdenes de que si su esposo no se entrega, deben matarlos a todos y quemar la casa. No se tarde, por favor, salga hoy mismo de aquí, doña Georgina. Aterrada por la noticia y temiendo por la vida de sus hijos, mi madre decide dejar la finca. Después de esconder a toda prisa las cosas que consideró valiosas, su vajilla, las armas, recuerdos, otras posesiones, en lugares donde ella estaba segura que la guardia no los iba a encontrar.
empacando con mucho cuidado cada objeto para evitar su deterioro. Ella pensaba que los iba a necesitar cuando regresara. Siempre creyó que era temporal, que eran unos días, quizás unos meses. Todo volvería a la normalidad. Todo estaba listo. A la 1 de la tarde partimos hacia la finca del vecino más cercano, Andrés Cubilla, a 2 horas de camino en busca de refugio. La caravana era increíble. Un adulto y 9 niños. La mayor de las niñas, 14 años, el menor, 8 meses, en brazos aún, y un caballo. Esta caminata se prolongó por 6 horas, montaña adentro, ante la dificultad de las más pequeñas de sortear los obstáculos de la selva. Ya oscurecía cuando llegamos a la casa de don Andrés, con tan mala suerte que estaba cerrada. Los vecinos no se encontraban. Tuvimos que caminar 4 horas más en la selva oscura, en silencio para no alertar a los militares, atentos a los ruidos de la selva, con cuidado de no pisar serpientes, exhaustos. Entrada ya la noche llegamos a un aserradero, propiedad del señor Manuel Quintero, que también estaba solo, sin luz natural y ante el temor de serpientes y animales salvajes que se escuchaban demasiado cerca. Mi madre abrió una ventana e introdujo a mi hermano al interior del inmueble para que abriera la puerta. Nos vimos obligados a violentar la propiedad privada para sobrevivir. Al día siguiente el señor Quintero llegó temprano, asombrado por la invasión a su propiedad, pero ante los ruegos de mi madre nos dio refugio y alimento durante un mes. Cerca de Navidad, no preciso la fecha, como a las 6 de la mañana, nos despertaron ráfagas de ametralladora, gritos de militares, ¡salga, salga!, gritaban, mientras disparaban al aire. Los tenemos rodeados. Mis hermanos más pequeños lloraban, aferrados a la falda de mi madre. Las más grandes estábamos paralizadas por el miedo, con la certeza de que ese día íbamos a morir. Entendíamos que los militares nos habían alcanzado y que sobre nosotros pesaba una sentencia de muerte. En medio de aquella tremenda confusión, mi madre levantó una tabla del piso, agarró por un brazo a mi hermano y lo consumió en un hoyo que se formaba entre la tierra y el piso, y colocó nuevamente aquella tabla y muy bajito le dijo: hijo, pase lo que pase, no salga de ahí hasta que yo lo llame. Inmediatamente abrió la puerta con mi hermano menor en brazos. Plantada frente a aquella tabla, no se movió hasta estar segura que los militares se habían retirado. Los militares la increpaban, la amenazaban, le decían: ¿dónde está Ariosto González? Entréguelo. Disparaban al aire. Yo detrás de mi mamá presenciaba una escena que se grabó en mi mente para siempre, con la que he caminado todos estos años. Aquellos gigantes de tez morena, vestidos de fatiga, con un rostro de piedra, vociferando palabras que no se entienden, disparando aquellas enormes armas y todo aquel lugar lleno de miedo, desamparo, impotencia, pequeñez. El aserradero está rodeado, habían militares corriendo, buscando, amenazando, con un despliegue de intimidación y acoso inimaginable. No está aquí, decía mi madre, pueden preguntar al señor Quintero. Don Manuel Quintero les dijo: aquí no hay guerrilleros, aquí lo que hay es familia. Registraron la zona y partieron rumbo a la finca Acapulco. Nosotras quedamos devastados. Solo los que hemos estado frente a la muerte conocemos esta sensación. Es como un cuchillo que te baja por la garganta y te llega hasta las tripas, te las desgarra con un furioso mordisco. Todos llorábamos, mi mamá caminaba de un lado para otro sin saber qué hacer, por momentos pensaba en regresar a su casa, pero al final don Manuel la convenció que por su seguridad lo más conveniente era pasar a territorio costarricense. Años más tarde nos dimos cuenta de que ese mismo día los militares llegaron a la finca, quemaron la casa con todo lo que había dentro, mataron a tiros a los perros, los cerdos, abrieron los corrales de las gallinas, las vacas más viejas las asesinaron, robaron todo el ganado que pudiera caminar.
Cuentan los vecinos que todo el día se vio a los militares arriando vacas hacia su campamento. Una hora más tarde de este evento, mi madre recogió nuestras pocas pertenencias y a toda carrera tomamos camino, 8 horas a pie hacia Costa Rica, rumbo a la localidad fronteriza de Las Mellizas, sin agua, sin comida. A eso de las 4 de la tarde llegamos a la finca del señor Jorge Navarro, quien nos escondió en un recibidor de café de 2 plantas, abajo un fogón y arriba amontonados dormíamos entre los sacos de café. A principios de enero del 79, una tarde, mientras mi madre cocinaba, estábamos jugando entre los sacos de café y se escuchó un gran alboroto. Los militares otra vez nos encontraron. El comandante gritaba mostrando sus armas en actitud amenazante. ¿Dónde está la familia de Ariosto González? Mi madre, con el cucharón en la mano, totalmente pálida, tomó posición frente a la escalera y de ahí no se movió. Si alguien hubiera intentado subir esa escalera, hubiera tenido que pasar sobre su cadáver. Silencio, todo era silencio. El silencio que el miedo puede generar. Era la escena que se vivía en el piso de arriba. Echas un puño rogando que mi hermano menor no se le ocurriera llorar y que el mayor, que andaba cogiendo café, no se le ocurriera aparecer. Solo se oía el bum bum del corazón. Otra vez ese dolor de estómago, otra vez ese miedo. Un miedo que se nos metió en los huesos y nos ha perseguido por 50 años. Ante los gritos el señor Navarro respondió: aquí solo vive mi familia, y les informó que eso es territorio costarricense. Nosotros no sabemos nada, decía el señor Navarro. Los militares se retiraron a la montaña y desde nuestro refugio toda la noche se oyó un intenso tiroteo, cada vez más cerca. A lo lejos se escuchaba el pito de un militar herido que había sido abandonado. Un mes después encontraron sus restos. Al amanecer, el señor Navarro nos trasladó a una casa más adentro de la propiedad. Creyó que era un lugar más seguro para nosotros. Mi madre amaneció ese día enferma, con un shock diabético provocado por el estrés, manteniéndose grave en cama por 22 días. Muy preocupados por el constante acoso de los militares panameños y la inminente muerte de mi madre, pensando en la orfandad de tantos niños, los Navarro dieron aviso a la policía costarricense que tenía un campamento en la escuela de Zabalito. No había terminado enero y nuevamente estábamos rodeados. Somos la policía costarricense, no tengan miedo, venimos a hablar con su mamá, nos decían. Mi madre como pudo se levantó y con atención escuchó al comandante Sarmiento. Insistía en que debíamos regresar a Panamá, que estábamos poniendo en peligro la vida de los costarricenses, que nos daban refugio, y la soberanía de Costa Rica estaba siendo violentada por los militares panameños, que acosaban de forma incesante a los lugareños y transitaban por territorio costarricense. Mi madre se mantuvo firme. No, yo no puedo regresar, y solicitó refugio. La policía tica se encontró con un panorama desolador. La única adulta en cama, 9 niños pequeños sin nada que comer, escondidos en lo profundo de un cafetal. Movido a misericordia, el comandante trajo a funcionarios de la unidad sanitaria que llegaron con medicinas para mi madre y gran cantidad de alimentos enlatados que para nosotros fueron un manjar. Nos trasladaron al campamento que tenían en la escuela de Zabalito hasta que mi madre se recuperó. Posterior a esto, la familia fue trasladada a San Vito de Java, territorio costarricense, a la finca La Sica, en donde todos, excepto los 3 menores, nos sumamos a la recolección de café. Mis hermanas mayores, jovencitas de 12 y 14 años, se colocaron como empleadas domésticas en casas de la zona. Ese año nos inscribieron en la escuela, con la ayuda que recibimos del padre de la Iglesia Católica y de los vecinos del lugar. Así transcurrió nuestro primer año de exilio, en la más extrema pobreza. Finalizada la recolecta de café, mi mamá se unió a la poda del café. Era la única mujer, entre todos los demás eran hombres.
En 1970 alquilamos una casita en el centro del pueblo. Unos días después, frente a nuestra casa, se instaló una familia panameña. El jefe de familia, Ernesto Castillo, un exmilitar que supuestamente había huido en medio del conflicto. Resultó ser un informante de la Guardia Militar panameña. Un día, un contingente armado, no se sabe si de los militares o de la guerrilla, lo asesinaron frente a su familia en territorio costarricense. Una vez más estábamos en peligro. Conscientes de nuestra condición de perseguidos políticos, otra vez el miedo, otra vez la urgencia de correr, no sabíamos para dónde, nuevamente amenazados. Ese día mi madre toma la decisión de trasladarse a San José, sin dinero, solo con lo que cada uno pudiera cargar, con ayuda de un político costarricense. Nos acomodamos en un camión que transportaba chiles para San José. La primera de las muchas casas que alquilamos en San José era un galerón en San Rafael de Desamparados. Otra escuela, otros vecinos, otra vez conseguir trabajo. Todos teníamos que trabajar para poder comer. La persecución política nos alcanzó el 16 de enero de 1970, cuando en un hotel del centro de San José, a 11 kilómetros de nuestra casa, mataron al guerrillero Walter Sardiña. Con la ayuda de la policía tica, la Guardia Militar panameña puso precio a su cabeza y aparentemente pagó una recompensa por su muerte. A partir de ahí inicia en mi familia la etapa del silencio. Nunca más decir quiénes somos, ni de dónde venimos. Fue ahí donde nos donde nos robaron nuestra identidad, la alegría y el orgullo de ser panameños. Nunca más nos sentimos seguros, siempre bajo el acecho de la persecución política. La dictadura militar nos condenó a 50 años de exilio forzado. Nunca más tuvimos noticias de mi papá. Nunca tuvimos la certeza de su muerte. En Panamá, mis dos hermanas que quedaron separadas de la familia por el conflicto, sin posibilidad de comunicarse, vivieron un verdadero drama. La mayor se reunió con nosotros en San Vito, pero nunca se recuperó del problema nervioso que le causó la guerrilla. Y mi hermana Andrea no se atrevió, se quedó en Volcán trabajando como doméstica. Años más tarde, cuando fue diagnosticada con cáncer, los médicos le indicaron que el cáncer que terminó con su vida era el resultado de un gran sufrimiento. Mientras tanto, la familia de mi mamá, tíos, abuelos, experimentaron un terrible acoso por parte de los militares. Muchos de ellos negaron conocernos. Nos tocó vivir solas, sin contención, sin ayuda, sin familia. Hoy puedo decir que fue la mano de Dios quien nos sostuvo. Ediorgina González, mi madre, unos años después recorrió todas las oficinas de las Fuerzas Armadas pidiendo informes de qué había ocurrido con mi papá. Nunca recibió respuesta. No contaba con ningún tipo de ayuda, por lo tanto no poseía recursos ni asesoramiento para poder reclamar a la justicia panameña la muerte y desaparición de su esposo, así como el reclamo de todos los bienes que le pertenecían a ella y a su esposo, el señor Ariosto González Gómez. En el periodo de la presidencia de la señora Mireya Elisa Moscoso, primera mujer en ejercer la presidencia de la República de Panamá, por el periodo constitucional del 1 de septiembre de 1999 hasta el 1 de septiembre del 2004, en el gobierno de la señora Mireya Moscoso se estableció la Comisión de la Verdad, donde se presentó el reclamo judicial y se determinó que Ariosto González murió en manos de la Guardia Nacional el 24 de enero de 1969, en la casa de la familia Miranda, y que esta muerte se debió a la traición provocada por la familia Miranda en contra del ciudadano panameño, señor Ariosto González. La dictadura militar nos robó nuestra identidad, nos colocó en una situación de exilio 50 años. La dictadura militar no nos permitió disfrutar del ser panameño, no nos permitió tener la vivencia del panameño común y corriente. La dictadura militar
nos hizo anhelar lo más mínimo, lo que un panameño tiene todos los días. Un simple arroz de guandul era para nosotros una añoranza, era para nosotros un manjar que no teníamos acceso porque la dictadura militar nos colocó en un exilio forzado durante 50 años. Hoy cuento mi testimonio acá para que esto nunca más vuelva a ocurrir en Panamá. Nunca más un niño panameño debe vivir lo que nosotros vivimos.